El estímulo. Como todos sabemos, nuestros ojos detectan la presencia de la luz. Para los seres humanos, la luz es una estrecha banda del espectro de radiación electromagnética. La radiación electromagnética nos resulta visible entre los valores de longitud de onda comprendidos entre 380 y 760. El color de la luz es percibido y viene determinado por tres dimensiones: tonalidad, saturación y brillo. La luz viajará con una velocidad constante de aproximadamente 300.000 millones de kilómetros por segundo. Esto quiere decir que los estímulos modifican los receptores y a través de varios procesos alteran su potencial de membrana. Este proceso se conoce como una transducción sensorial. La conexión entre los ojos y el encéfalo. Las acciones de las células ganglionares de la retina llevan información al resto del encéfalo. Ascienden a través del nervio óptico y alcanzan el núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo. Las neuronas de las dos capas internas tienen los cuerpos celulares más grandes que los de las neuronas de las cuatro externas. Por esa razón, las dos capas internas son llamadas capas magnocelulares y las cuatro externas capas parvocelulares. Un tercer grupo de neuronas constituye las subcapas coniocelulares, que se encuentran ventralmente a cada capa parvocelular y magnocelular. Tal como veremos más adelante, estos tres conjuntos de capas pertenecen a sistemas diferentes que son a su vez responsables del análisis de distinto tipo de información visual. Las neuronas del núcleo geniculado lateral dorsal envían sus acciones mediante las llamadas radiaciones ópticas hasta la corteza visual primaria, la región que rodea la cisura calcarina. Una cisura horizontal localizada en la zona medial del lóbulo occipital posterior y la corteza visual primaria es con frecuencia denominada corteza estriada, porque tiene una capa estría de células que se tiñen de oscuro. En esta figura encontraremos una sección horizontal del cerebro humano, en donde los nervios ópticos convergen hacia la base del cerebro donde se unen en una estructura con forma de X, el quiasma óptico. En el quiasma, las acciones que procederán de las células ganglionares de la mitad interna de cada retina se cruzan y finalizan en el núcleo geniculado lateral dorsal del lado contrario del cerebro. Las acciones de las hemirretinas externas se mantienen en el mismo lado del cerebro. El cristalino invierte la imagen al proyectarla sobre la retina. De este modo, como las acciones de la mitad nasal de la retina cruzan al otro lado, cada hemisferio recibe información desde la mitad contralateral de la escena visual. Es decir, si una persona mira hacia el frente, del hemisferio derecho recibe información de la mitad izquierda del campo visual y el hemisferio izquierdo de la mitad derecha. Codificación de la información visual en la retina. Uno de los métodos más importantes para estudiar la fisiología del sistema visual es la utilización de microelectrodos para registrar la respuesta eléctrica de una única neurona. El campo receptor de una neurona del sistema visual es la parte del campo visual que ve una neurona determinada, es decir, la zona a la que tiene que llegar la luz para que la neurona sea estimulada. Si una neurona recibe información desde fotorreceptores localizados en la fóvea, su campo receptor estará en el punto de fijación. En la periferia de la retina, muchos receptores individuales convergen en una única neurona ganglionar, llevando así la información de un área relativamente grande de la retina, y por tanto de un área relativamente grande del campo visual. Sin embargo, la visión foveal es más directa, con aproximadamente el mismo número de células ganglionares que de conos. Esta relación receptor-acción explica el hecho de que la visión foveal central sea muy aguda y que la periferia sea bastante menos precisa. En esta figura también se ilustra el efecto rebote que se produce cuando la luz se vuelve a apagar. Las neuronas, cuya descarga es inhibida por la presencia de la luz, tendrán un breve aumento de descargas cuando se apaga. En constante, las neuronas con la luz aumentan
Su descarga mostrará un breve periodo de inhibición cuando se apague la luz. Como Schiller en 1992 indica, las células ganglionares descargan normalmente con una tasa relativamente baja. Por ello, cuando el nivel de iluminación en el centro de sus campos receptores aumenta o disminuye. Por ejemplo, cuando un objeto se mueve o el ojo hace una sacada, señala el cambio. Específicamente, las células ON señalan un incremento y las células OFF decrementos. Ambas señales lo hacen a través del incremento de su tasa de descarga. Un sistema como este resulta particularmente eficaz. Teóricamente, un solo tipo de célula ganglionar puede descargar con una tasa intermedia y señalar cambios en el nivel de estimulación por el aumento o disminución de su tasa de descarga. Sin embargo, en este caso, la tasa promedio de descarga del millón de acciones de cada nervio óptico tendrá que ser mucho más alta. La segunda característica de los campos receptores de las células ganglionares en su organización en centro-periferia incrementa nuestra capacidad para detectar los bordes o contornos de los objetos cuando hay poco contraste con el fondo. Esta figura muestra 6 cuadros grises ordenados según su brillo. El lado derecho de cada cuadro parece más luminoso que el lado izquierdo, lo que hace que los bordes entre los cuadros resalten. Esto explica cómo funcionan estos fenómenos. Este fenómeno pueden verse en los campos receptores de varias células ganglionares como su centro de periferia. En realidad, estos campos receptores deberán estar sobrepuestos, pero han sido simplificados para facilitar su comprensión. Incluye solo células ON de nuevo por sí. Papel de la corteza visual de asociación. A pesar de la corteza estriada es necesaria para la percepción visual, no es lugar donde se produce la percepción de los objetos ni la totalidad de la escena visual. Por esto, vamos a hablar de dos corrientes de análisis visual. La información visual procedente de la corteza estriada se analiza en la corteza visual de asociación. Las neuronas de la corteza estriada envían acciones a la corteza extraestriada, a la región de asociación visual que rodea a la corteza estriada. La corteza extraestriada de los primates, denominada a veces corteza preestriada o corteza circunestriada, consiste en varias regiones y cada una de las cuales contiene uno o más mapas independientes del campo visual. Cada región está especializada, contiene neuronas que responden a características particulares de la información visual, tal como la orientación, el movimiento, la frecuencia espacial y la disparidad de retina o el color. Hasta ahora los investigadores han identificado 25 regiones y subregiones distintas a la corteza visual de Macus reus. Estas regiones están dispuestas jerárquicamente, empezando con la corteza estriada. La mayoría de la información se procesa de abajo hacia arriba y cada región recibe información de regiones jerárquicamente localizadas debajo y analiza la información pasando los resultados a las regiones más altas para posteriores análisis. En esta imagen se muestran las regiones más importantes de la corteza estriada y extraestriada en el cerebro humano. Las representaciones del cerebro en la figura 6.3a y b son de apariencia prácticamente normal. La figura C y D demuestran la superficie cortical inflada, permitiendo ver regiones que normalmente están ocultas en el fondo de los surcos y las fisuras. En la E muestra la superficie cortical de las zonas caudal extendida desde la línea roja punteada o desde la verde mostrada en la figura C y D. Esto concluyeron que la corteza de asociación visual tiene dos corrientes de análisis, la corriente dorsal y la corriente ventral. Los estudios anatómicos subsecuentes confirmó esta conclusión. Algunas de las eferencias de B2 continúan hacia adelante y recorren una serie de regiones que constituyen la corriente ventral. Otras ascienden hacia la región de la corriente dorsal. Estas proyectan directamente desde B1 a la era B5 y una región de la corteza estriada dedicada al análisis del movimiento respecto a un objeto de la corriente ventral. Reconoce que es la corriente dorsal
y reconoce dónde, dorsal reconoce dónde está localizado. Como vimos anteriormente, los sistemas parvocelulares, coniocelulares y magnocelulares proporcionan las diferentes clases de información. Estos sistemas reciben información de diferentes células ganglionares, las cuales están conectadas a diferentes tipos de bipolares y de fotorreceptores. Solo las células de los sistemas parvocelular y conocelular reciben información sobre la longitud de onda desde los conos, por lo que el sistema analiza la información relacionada con el color. También muestra una resolución espacial fina y una resolución temporal baja, es decir, son capaces de detectar detalles muy finos, pero su respuesta es lenta y prolongada. El sistema coniocelular, que recibe información solo desde los conos azules, que son mucho menos abundantes que los conos rojos y verdes, no proporcionan información sobre los detalles finos. En contraposición, las neuronas del sistema magnocelular son ciegas al color, no son capaces de detectar los detalles finos, pero pueden detectar los niveles más pequeños de contraste entre la luz y sombra. También son especialmente sensibles al movimiento. Estudios con sujetos humanos. Las lesiones de la corteza visual de asociación en el hombre pueden causar una categoría de alteraciones conocidas como agnosias visuales. La agnosia, que es la alteración o imposibilidad de conocer, se refiere a la incapacidad para percibir o identificar un estímulo por medio de una modalidad sensorial determinada. Ni siquiera los detalles se pueden detectar por medio de esa modalidad, aunque la persona mantenga una capacidad intelectual normal. Muchos estudios indican que el hemisferio derecho es más importante que el izquierdo. Por ejemplo, Wada y Yamamoto en el 2001 describen el caso de un paciente que mostraba un grave prosopagnosia con lesiones limitadas prácticamente al giro fusiforme del hemisferio derecho. Y Allison y Coles en 1994 observaron que la estimulación eléctrica de esta región a menudo altera la capacidad de la persona para identificar caras familiares. Una agnosia visual de objetos sin cipragnosia, el paciente podría reconocer la cara de esta pintura, pero no las flores y las verduras que las componen. La ataxia óptica consiste en dificultades para alcanzar los objetos cuando el movimiento está guiado visualmente. Frecuentemente están mal dirigidos. La apraxia ocular es una alteración de la exploración visual. Si una persona con síndrome de Balain observa una habitación llena de objetos, puede ver cualquiera de ellos y ser capaz de percibirlo normalmente. Sin embargo, no será capaz de mantener la mirada fija en el objeto. Quiere decir que tiene una gran dificultad para expresar visualmente el entorno. Por último, vamos a tener la simultagnosia, es el más interesante de los tres síntomas. Como acabamos de mencionar, si la mirada errática o navegante de una persona con síndrome de Balin cae sobre un objeto, puede percibirlo normalmente, pero percibirá solo un objeto de cada vez. Por ejemplo, si el examinador sostiene un peine o una pluma estilográfica frente a los ojos del paciente, esto reconocerá el objeto, pero si sostiene simultáneamente la pluma y el peine, el paciente verá el peine o la pluma, pero no ambos. La existencia de la simultagnosia significa que la percepción de objetos separados tiene lugar de forma independiente, aun cuando los bordes de los objetos se supongan en el campo visual.